contaminación ha afectado a 2 hectáreas de área verde, convirtiéndolas en laguna artificial en la salida a Huancané. Los pobladores afectados solicitan que la empresa Seda Juliaca realice acciones inmediatas, porque denuncian que en esta parte de la urbanización se instalaron más de 30 lavaderos de vehículos que a diario contaminan la zona. Los lavaderos de carros informales. Los habitantes criticaron a las autoridades por, en sus palabras, permitir que unos pocos extraigan agua indiscriminadamente y al amparo del Estado, mientras cientos de crianceros y habitantes de la zona no tienen recursos ni siquiera para el consumo humano. Aseguran que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes. Hemos decidido celebrar el Día Mundial del Agua no sentados en la casa, sino en las calles resistiendo, para que no se dé la minería en las fuentes de agua. Y aquí la Corte Constitucional tiene el deber de aprobar la pregunta: ¿está usted de acuerdo que se dé actividad minera en Quimsacocha, Azuay, sí o no? Van 6 meses y no tenemos respuesta. Aquí ha sido multitudinario la gente que está entrando en este momento a la ciudad de Mendoza. Han marchado 100 kilómetros, han atravesado los pueblos del Valle de Uco para llegar hasta acá, para ir a la Casa de Gobierno para que el gobernador Suárez vete una ley que permite la explotación minera metalífera, el uso de cianuro principalmente y otros compuestos químicos. La audiencia en el Tribunal de Essen, al oeste de Alemania, tiene lugar un año después de que Saúl Luciano interpusiera la denuncia, porque para el agricultor, la empresa tiene parte de la responsabilidad en el cambio climático que afecta a su pueblo. Esperamos que la Corte nos dé la razón para así salvar de alguna manera nuestro mundo, nuestra tierra. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Transnacionales quieren invadir nuestros territorios. Ellos quieren privatizar nuestros ríos, el agua, los bosques a través de los proyectos de represas hidroeléctricas para la privatización de la energía. Nunca habíamos presenciado que se mate un río con la complicidad de las instituciones, sin que nadie haga nada y que se crea encima de eso que es por beneficiar a las comunidades. La tristeza es de muchas y de muchos. Los pescadores y los barequeros jamás habrían aceptado que en su nombre mataran el río. Este es el pueblo que pensaban que estaba dormido. No, ya desperté. Hola, ¿cómo están? Aquí en un nuevo programa Despertar, el número 9. Queremos agradecer a todos nuestros suscriptores, a nuestros seguidores y a los que nos mandan mensaje. Hola Silvina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este programa de suma importancia. Hemos traído mucho material muy fuerte porque es algo vital para la vida, como es el agua. El ser humano está conformado por agua. Somos agua. 3 millones de personas mueren de sed. A principios del siglo XXI, el planeta Tierra, con su abundancia y diversidad de formas de vida, incluyendo una población superior a 6 millones de humanos, enfrenta una severa crisis del agua. Todos los signos muestran que se va de mal en peor y continuará así si no son tomadas las acciones correctivas. Pero la verdadera tragedia es el efecto que tiene en la vida diaria de la gente pobre, quienes se encuentran agobiados por las cargas de enfermedades transmitidas por el agua. Viviendo en ambientes degradados y frecuentemente peligrosos, luchando por dar una educación a sus hijos y ganarse la vida, y por obtener lo suficiente para comer. El agua cubre 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta, del cual el 97,5% es agua de los océanos y solo el 2,5% es agua dulce. Del total del agua dulce, el 68,9% es agua contenida en glaciares y hielo de los continentes. El 30,8% se encuentra en aguas subterráneas y solo el 0,3% restante la constituyen aguas de lagos y ríos. Es claro, entonces, el por qué en las últimas 3 décadas la legislación ambiental mundial se ha centrado en exigir la protección de los cuerpos de agua dulce, dada la escasez de la misma.
El consumo del agua per cápita se incrementa día a día y va relacionado con un mejor estilo de vida y con el crecimiento poblacional. De esta manera se incrementa el porcentaje del agua necesaria y, junto con las variaciones espacial y temporal del agua disponible, la consecuencia es tal que el agua para todos nuestros usos está llegando a una escasez, desencadenando la consecuente crisis del agua y a nivel mundial la lucha por su posesión. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el agua podría convertirse en el móvil de las guerras del presente siglo. En el programa de hoy traemos y contamos con colaboradores activistas de diferentes regiones de nuestro país y del mundo que están involucrados en la lucha por el agua. Claudio Rojas, Erika Pais, Félix Vera, Graciela Antonil, José Proal, Miller Duzán, María Eugenia Alesio, Daniel Funes. Queríamos saber cómo está la situación en tu región sobre los recursos hídricos y el manejo que se le está dando a la extracción minera. Al hablar de medio ambiente no podemos dejar de mencionar el tema del agua, porque están directamente relacionados, ¿cierto? La verdad es que tenemos un grave problema de agua acá, que se ha acentuado en el último tiempo por la configuración que tiene la legislación desde el tiempo de la dictadura. El año 1981 se separó la propiedad del agua de la propiedad de la tierra. Antes estaban adheridos, eran indisolubles. Entonces había una relación. Después de eso se separaron y se empezó una dramática especulación con la venta del agua. En consecuencia de eso, muchos han acumulado grandes cantidades de agua, han especulado con ella y la venden a la minería. La minería, tú como debes saber, consume muchísima agua, mucho más que la agricultura. Entonces, y la contamina de paso. Entonces, como se han apropiado algunos de grandes cantidades de derechos de agua y la venden para el uso minero, tenemos otras razones también, es que tenemos una grave crisis hídrica en este momento. Convengamos además que ha habido menos pluviometría, por tanto, el efecto es mucho mayor. Es impresionante la cantidad de comunidades y ciudades pequeñas cerca de Santiago que están sin agua, producto del tema de la agricultura y producto de esta especulación que se hace con el agua del momento que se desligó de la propiedad de la tierra. Sí, mira, justamente nosotros estuvimos militando mucho porque el año pasado salió una ley nueva, la ley de riego, como le llamamos nosotros naturalmente, pero se llama la ley que regula el consumo del agua. Como detalle importante para señalar es que Uruguay, allá en el año 2004, fue el primer país en el mundo de proteger el medio ambiente y el agua dentro de la Constitución de la República. En el 2004 se hizo una reforma constitucional y a través del artículo 47 se planteó de que el acceso al agua era un derecho humano inalienable. Entonces lo pusimos se puso como un derecho a la vida, ¿verdad? Entonces, pensando que con esa movida, porque ya en aquel momento, ya desde esa época se podía vislumbrar intereses de imperios, intereses de empresas extranjeras en la compra del agua potable dentro del territorio uruguayo, no solamente la compra, sino la comercialización también dentro del territorio uruguayo del agua potable. Entonces, mirando esa situación, se propuso una reforma constitucional que es aceptada, ¿no? Que es aprobada por la mayoría de los ciudadanos, y con eso quedamos tranquilos, pero tranquilos a medias, porque de todas maneras siempre había que moverse, siempre había que luchar, siempre había que salir a la calle a informar, porque los afluentes, sobre todo el río Santa Lucía, que es de donde sale el agua potable, que va, por ejemplo, a la capital, ¿no? En la capital
Pensamos que Uruguay tiene solamente 3 millones de habitantes y en la capital viven 1,5 millones, ¿no? Entonces el agua potable que se toma en la capital proviene del río Santa Lucía. Ya en aquel momento estábamos muy preocupados porque habían un montón de empresas instaladas sobre el margen del río Santa Lucía, sobre todo empresas que trabajaban con el cuero, ¿verdad? Peleterías, etcétera, etcétera, que utilizaban, y bueno, productores de soja, sobre todo también productores de soja, que utilizaban determinados insecticidas, y los productores, las producciones en lo que se refería al trabajo en el cuero, utilizaban cianuro y utilizaban determinados elementos que caían sobre el agua directamente. Si no caían en el agua, caían a través de las napas, o sea, pero terminaban en el río Santa Lucía. También en aquel momento hubo una resistencia muy fuerte a instalar la primer pastera, la fábrica de celulosa en Uruguay, que tuvimos conflicto con Argentina también en aquellas circunstancias también graves, porque ahora ya estamos hablando que se va a instalar la tercera planta, que es la más grande en el mundo. Entonces, en vista de eso, nos fuimos moviendo para proteger el agua, pero nos encontramos no solamente con la contaminación del río sin supervisión del Estado, sin penalidad alguna contra aquellas empresas que contaminaban el agua, sin control, sobre todo sin control alguno, y nos encontramos con que el año pasado sale esta ley, y esta ley no solamente de alguna manera permite la comercialización del agua, a pesar de que está amparada en la Constitución, que no puede ser así. No solamente eso, sino que además permite que para los productores arroceros y de soja que puedan desviar cauces de arroyos y ríos para hacer como unas pequeñas, digamos, mini represas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para hacer que el agua se vierta hacia los campos que ellos están cultivando. Se hizo una movilización muy, muy grande el año pasado para poder derogar esa ley. Desgraciadamente no se alcanzó el consenso de la población, no se alcanzó la cantidad de firmas para llevarlo a referéndum, para llevarlo a plebiscito. Entonces creo que hoy podemos decir que nos encontramos en el peor momento de la historia lo que se refiere a... Sí, en cuanto a Paraguay, la principal, diríamos, fuente de contaminación es los agrotóxicos. Ese sí está causando graves problemas aquí en Paraguay, porque el cultivo de soja está avanzando gran parte del territorio paraguayo, empezando con la frontera norte, este y ahora el sur del país. Y en segundo plano está entrando ahora el arroz, tanto los humedales naturales y los esteros, abarca la zona más sureña en el sur del país. Ahora está entrando, tiene una consecuencia, aparte de contaminar, están matando los animales, la fauna hiptícola, por decirlo, llámese peces principal y algunos capibaras, por ejemplo, nosotros lo conocemos como carpincho, y algunos cocodrilos, eso que se encuentran muertos, ¿verdad? A consecuencia de eso, ¿verdad? Y que algunos productores campesinos también denunciaron en su momento que murieron sus animales, chancho, pato, algunas vacas que llegaron a tomar agua en esos tajamares que tienen residuo del glifosato principalmente, ¿verdad? El que causa más mortandad de esos animales que te mencioné, ¿verdad? Acá no tenemos prácticamente minería. Hay uno que está en el departamento del Guaira, más o menos a 180 kilómetros más o menos de acá, de Asunción. Está una empresa internacional o multinacional que se llama Lampa. Está con la explotación de oro. Ese también está contaminando algunos arroyos de la zona, ¿verdad? Pero no es mucho por decirte, ¿verdad? Eso se llegó a intervenir. Se llegó a intervenir, me comentó el periodista de una radio local de ahí. Se fueron una comitiva fiscal policial específicamente en ese lugar. Entraron in situ, ¿verdad? Verificaron todos los daños que hay. A la vuelta, tiene una oficina la empresa Lampa en el pueblito, y ahí le mandó llamar el director local
de Lampa a la fiscala, según mencionó este periodista, entró en su oficina durante 1 hora y 15 minutos aproximadamente, se reunieron con la fiscala y al salir de ahí salió con una llave de una Toyota, de una camioneta Toyota 0 kilómetro, la fiscala. Regresaron eso a la ciudad de Villarrica, que es la capital departamental, y ahí prácticamente terminó esa intervención. Sigue su cauce normal la explotación de esos recursos porque no se controla eso. Aparte que para limpiar el oro bruto que sale mezclado con la piedra, según ellos, ¿verdad? El líquido, o sea, el producto químico que utilizan se lanza en el agua, en el arroyito de ahí. Ese arroyo tiene una desembocadura en el río más grande que se llama Tebicuarú. De ahí alzan agua potable 2 ciudades importantes, que es Villarrica y uno Coronel Oviedo se llama. Y eso era la preocupación de ellos. Por eso se hizo una manifestación, una denuncia, pero ahora aparentemente el viceministerio de Minas y Energía va a intervenir. Van a entrar a verificar cómo está la situación de ese local. Te comenté en cuanto a la contaminación de agua. Nosotros tenemos un río que es Paraná, que va hasta la Argentina. Ese tiene un recorrido hacia, o sea, nace en Brasil, pasa por varios departamentos de la zona este, sur y va hacia la Argentina, ¿verdad? Y esa franja, la frontera en sí, están llenos de cultivos de soja y ellos utilizan cantidades de productos químicos, son soja transgénica, que viene ya con un kit de producto, ¿verdad? ¿Qué compone ese kit? Compone la semilla, por supuesto, los agrotóxicos, o sea, el veneno en sí, el glifosato, los herbicidas y el abono fertilizante. Entonces, ¿qué pasa? El agricultor ahí ya pasa a ser dependiente directo, porque todos saben que la semilla transgénica no puedes guardar la semilla y plantar de vuelta. Te venden ese kit y eso se utiliza. No, yo veo que no es principalmente la utilización de esos productos en forma legal, pero acá en Paraguay no hay ningún control en ese aspecto. Ahí está el cuid de la cuestión que yo veo ahora. El Ministerio de Agricultura, que es dependiente del Estado paraguayo, que deberían controlar el uso de esos productos químicos regular, la dosis letal que le llaman, ¿verdad? La dosis indicada para cada cultivo, ¿verdad? Esa parte no se controla. Suponiendo un ejemplo sencillo, ¿verdad? Si 250 cc por cada 20 litros de agua es la recomendación, por ejemplo, ¿verdad? Y acá esa parte no se controla. La gente utilizan, los agricultores utilizan, por decirte, hasta medio litro por 20 litros de agua, para que le funcione más seguramente, ¿verdad? O por desconocimiento tal vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí puede ocurrir 3 fenómenos diferentes, ¿verdad? Uno, si el suelo es flojo o es fértil, ese producto que no absorbe todas las plantas va al suelo, o sea, lixiviación se llama eso. Va a la napa freática y contamina el agua subterránea. 2, si hay viento en el momento de la pulverización, entonces el viento lleva ese producto que sobra, porque es una fumigación, ¿verdad? Son tipo neblina. Entonces, si uno pasa por ahí cerca, le puede contaminar. Eso ocurrió ya en una escuela rural, allá en Salto del Guairá, se llama un departamento, y en una comunidad rural se contaminó, se llegó a intoxicar, perdón, 12 alumnos aproximadamente, y el periodista de ahí mencionaba el resultado del análisis, hasta su cabello encontraron resto de glifosato, ¿verdad? Eso sí ocurre ahí cuando hay viento. Si no hay viento, si viene una lluvia, después si el suelo está duro y viene una lluvia, produce la erosión, entonces lleva ese resto de producto químico que no absorbe todas las plantas y directamente va a los cauces naturales, llámese lagos, ríos, arroyos, y ahí empiezan a contaminar también la fuente de agua. Y eso es lo que más ocurre actualmente en nuestro país, ¿verdad? Entonces, prácticamente las fuentes naturales de agua están con restos de esos productos, ¿verdad?
Hay una institución acá en Paraguay, hasta ahora está, pero está muy poco ahora en el campo, que se llama JICA. Es japonés. Es Cooperación Internacional del Gobierno de Japón, en nuestro idioma. Ellos hicieron un estudio del agua subterráneo, porque en la zona rural acá de Paraguay se usa mucho todavía el pozo común. Ese pozo que se cava más o menos un 10, 12 metros, a unos 15 metros, 20 metros. Eso se usa mucho todavía en Paraguay. Y ellos querían saber el porcentaje de contaminación de esos pozos. Y encontraron que gran parte, esa zona productiva de soja especialmente, te estoy hablando de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, perdón, Canindiyú, Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa. Ellos hicieron muestras de esos pozos y gran parte está contaminado de ese producto, ¿verdad? Y la gente no sabe ni siguen utilizando eso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de toda esta cuestión en la humanidad, en la población rural? Ahora están haciendo justamente esa zona muchos niños mal formados, la malformación. Otro, el aumento de leucemia en niños especialmente, de esa zona. Aumento de cáncer, de todo tipo. Problema cardíaco, problema del corazón. Yo hablé con un técnico que está en una cooperativa en la zona de Itapúa, esa zona justamente. Y este señor, colega mío me comentó especialmente que lastimosamente te puedo decir que prácticamente todas las casas de ahí hay un miembro que tiene cáncer, me dijo. Esa zona, estamos hablando de, no todo Paraguay, esa zona donde se cultiva mucho. Entonces es alarmante en esta situación que no se controla prácticamente. O sea, el ministerio tiene un fiscalizador que supuestamente debería controlar, pero el pobre prójimo está acá en Asunción, a veces dice que no tiene combustible para su vehículo, pero ni aunque tuviera, difícilmente pueda controlar una zona muy amplia, ¿verdad? Hacer una especie de Superman o el hombre increíble más o menos para controlar vasta cantidad con vehículos, ¿verdad? O sea, prácticamente ese está a merced de los agricultores. Y eso es lo que está causando estrago actualmente. Se hizo mucha protesta ya en ese aspecto de las organizaciones campesinas locales. Cuando Federico Franco entró, se hizo una gran manifestación. Después se hizo otra vez, después con la era Carter. Siempre dicen la gente, los gobiernos de turno, que van a controlar, que van a regularizar esa parte, pero hasta ahí llega. No se llegó todavía a regularizar, ¿verdad? Un sacerdote renombrado acá que se llama Mario Melanio Medina, ahora es monseñor emérito, que se retiró de la manera, pero sigue, es un luchador actualmente, de la época de Stroessner hasta ahora, ¿verdad? Ellos estaban investigando y nos dijo, justamente cuando vino Almendras, cuando se hizo acá la conferencia en homenaje a Pablo Medina, que aproximadamente ahora 10 litros de esos productos le corresponde a cada habitante de Paraguay, ¿verdad? De productos químicos, de agrotóxicos. Y eso es preocupante, ¿verdad? El problema de agua en México no es muy distinto al problema de otros países de escasez hídrica en América Latina. Habíamos comentado sobre Santiago de Chile, por ejemplo, que se está quedando la capital chilena sin agua. Bueno, yo te doy un flashazo así rápido. La capital de México, que es la Ciudad de México, se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar y es una ciudad que no tiene agua. No es que se esté quedando sin agua, no tiene agua. Quiere decir que en su subsuelo no hay forma de extraer agua y se está llevando a través de grandes esfuerzos, grandes volúmenes de agua para abastecer 20 millones de habitantes, ¿te imaginas lo que es eso? A través de otros cuerpos de agua que son principalmente ríos que se encuentran a 500, 600 kilómetros de distancia y que se encuentran a 200, 300 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de una diferencia de 2 kilómetros, 2.000 metros, fuentes a la Ciudad de México. Esto requiere un gran bombeo, una gran energía para echar a andar estas bombas y llevar el agua 2.000 metros arriba hasta la Ciudad de México. Entonces, ese es un panorama de lo que es nuestra capital. México como ciudad no tiene agua
y se está haciendo un gran esfuerzo, grandes gastos para poder abastecer a 20 millones, un poco más, de habitantes en la capital. El resto del país se puede dividir más o menos como en Argentina, lugares que tienen mucha agua, la parte de Iguazú, por ejemplo, ustedes tienen mucha agua, pero hay regiones donde no tienen agua, hay escasez. México es más o menos lo mismo, solo que es a la inversa. El norte de México tiene muy poca agua y el sur de México tiene grandes caudales, ríos caudalosos, el Usumacinta, el Grijalva, etcétera, en donde, aparte de abastecer gran parte del agua en el país, son ríos que se utilizan precisamente para generar hidroeléctricas. Entonces, gran parte de la corriente eléctrica en México, un 30%, se genera por hidroeléctricas que se encuentran en caudales en el sur del país. Pero el norte de México, que es donde yo vivo, aquí en Durango, más o menos a 1000 kilómetros de distancia de la frontera con Estados Unidos, y otros 1000 kilómetros hacia la Ciudad de México, que está al sur. Esta zona y el norte del país, básicamente tenemos grandes problemas de agua, y el agua que tenemos en el subsuelo o superficial se encuentra de alguna manera contaminada por fuentes antropogénicas o por motivos naturales. Eso lo podemos comentar también. ¿Nos podrías decir qué empresas están involucradas en la zona? Sí, hay mineras, pero por suerte, por ejemplo, la minera Aratirí, iba a ser nefasta, absolutamente nefasto para Uruguay, porque prácticamente el 30% del terreno fértil iba a ser contaminado y ocupado por esta gran minera de hierro. Logramos detenerla, nos ayudó un poco también que el hierro a nivel mundial bajó, o sea, empezó a cotizar en bolsa mucho más muy por debajo del valor de cuando se firmó el convenio, el contrato con el Estado, obviamente a espaldas del pueblo siempre. Entre que bajó el hierro y la resistencia que hubo de la gente que salió a la calle, los productores rurales que se unieron con la gente de la ciudad, se frenó esa minera. De todas maneras, por la información que poseemos, sabemos que del acuífero guaraní el agua está siendo llevada sobre todo a Francia y a cisternas que están literalmente succionando el agua que tenemos debajo de la tierra, de las capas. Entonces, en realidad, para mí es un llamado de atención muy grande, no importa si no tenemos mineras, sí tenemos empresas contaminantes, sí es un pequeño que estamos absolutamente rodeados por empresas que se instalan en las márgenes de los ríos y arroyos, con el problema que tenemos, con el problema de las pasteras. Uruguay se transformó en un país en el que en vez de plantar alimentos se planta o soja o eucaliptus. Y sabemos muy bien el daño que produce la plantación desmesurada de eucaliptus, el agua que absorbe el eucaliptus, el agua subterránea que absorbe. Es decir, no, más allá de que vos tenés una libertad de decidir qué plantar en la tierra que vos tenés, si vos plantás eucaliptus, el eucaliptus se absorbe el agua de los terrenos que están contiguos a los tuyos. Es decir, si hay un productor que tiene plantado, no sé, papas, boñato, tiene ganado, tus eucaliptus va a secar también el pozo del productor que tenés al lado. Entonces se está dando ese fenómeno de que cada vez hay menos tierra para plantar alimentos, menos agua, el agua contaminada, por ende produce que la gente está abandonando el medio rural y partiendo que todos esos problemas partiendo de la problemática del agua, de la escasez del agua, ¿no? Bueno, acá en Provincia de Buenos Aires es muy importante, muy grave el tema de los agrotóxicos, o sea, el tema de los pesticidas que se echan en el campo, especialmente por el tema de la soja, maíz y otros transgénicos. Es muy fuerte la influencia de los pesticidas. Bueno, por ejemplo, Monsanto y otros, ¿no? Y bueno, en general no nos damos cuenta, pero es tanta la cantidad de pesticidas, después la falta de educación sobre el manejo de los pesticidas. Por ejemplo, se tiran los bidones vacíos
de venenos que son muy fuertes, se tiran en los arroyos, los bidones vacíos, se dejan en cualquier lado, en basurales clandestinos, y eso también va contaminando los arroyos, las napas de agua, incluso acá en el puerto se está haciendo una planta de fertilizantes que es altamente explosivo, y bueno, parecería que está todo bien, pero bueno, está todo bien para la gente que vende soja, porque ellos no se dan cuenta, pero en realidad hay muy alto índice de cáncer y otros problemas, como accidentes, ¿no? Se fumiga al lado de las escuelas. Bien, y llegamos al final de la primera parte de este programa súper interesante, con muchos entrevistados, como han visto, que ellos nos muestran y nos traen de diferentes puntos de Latinoamérica dónde están surgiendo todos estos problemas, que es en realidad en todo el planeta. Así que les agradecemos que estén ahí, compartan, suscríbanse, den me gusta y no se olviden de tocar la campanita, porque la próxima semana vamos a traer la segunda parte. Gracias de todo corazón y hasta la próxima.